Muy bien, bueno, vamos a comenzar a hacer esta charla algo amena en relación a la bioimpedancia en cáncer. Realmente, yo sí estoy muy emocionado en relación a todos estos marcadores biológicos, biofísicos biológicos, que, que pues influyen y también se pueden detectar estos cambios bioelectrónicos, bioeléctricos, perdón, en donde se puede pues determinar riesgos de salud sobre todo. No diagnosticamos enfermedades realmente con la bioimpedancia hasta la fecha, pero sí determinamos riesgos y el contexto del paciente, en dónde se encuentra en muchas enfermedades. Yo les voy a hablar acerca del cáncer, que es el área donde estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, tenemos aquí ya varios han dicho las bases de la bioimpedancia. En cáncer lo que nos interesa básicamente es eh, la membrana celular, de que lo que nos habla mucho la bioimpedancia, tanto a nivel global como a nivel tisular, porque ya ahorita están saliendo muchos estudios donde ponemos los electrodos propiamente en el tejido y podemos detectar el cáncer de una manera más fina que si lo detectamos a global, pero todavía están en estudios, por eso todavía no es un método diagnóstico para cáncer, pero sí hay mucha evidencia para establecer el estado de salud general de una persona en relación a, a los marcadores de bioimpedancia eléctrica. Y bueno, tenemos la reactancia, la resistencia y pues su resultante que es la impedancia. Entonces, estos componentes eh, suceden con una frecuencia, un voltaje y una intensidad. Y bueno, entonces, muy importante, resistencia, reactancia, y después de tener la resistencia y la reactancia, trazándolos en unas coordenadas, se puede obtener el ángulo de fase con esta fórmula, que sería la reactancia entre la resistencia por 180, etcétera, que son los grados, 180 grados entre pi, que vendría siendo ya el ángulo de fase. Entonces, pues, ¿de qué nos habla cuando ponemos a un paciente con 4 electrodos? En este caso tenemos un ejemplo de lo que hacemos en este caso yo también tengo el equipo de el Biodi, ¿verdad? Entonces, básicamente conectamos el Biodi de una manera similar a esto. Aquí son cables, pero en el Biodi están están concentrados en el equipo, los electrodos, y no requerimos cables, pero básicamente la inyección de la corriente y la detección resultan más o menos iguales que como en este gráfico, donde se detecta con 4 electrodos, la corriente se impacta con una corriente electrónica y vemos el resultante de la corriente que sale. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un ángulo de fase en células sanas es alto porque las células conducen la electricidad de una forma más efectiva. Aparte, tienen una posibilidad de captar energía, son como unas baterías, y el ángulo de fase se relaciona con esta captación de energía y luego su liberación. Digamos que a la célula captar la energía, la retiene un ratito y luego la libera como las baterías de celular, entonces la célula actualmente en el electroma humano, porque ya así como existe un genoma, metaboloma, etcétera, que ahora se le llama así al análisis global de todos estos marcadores en relación a una disciplina, pues ahorita ya tenemos un electroma humano, ¿no? Donde se están analizando tantos corrientes bioeléctricas que suceden en el cuerpo humano como fenómenos magnéticos que están sucediendo en el cuerpo humano. Ahorita es muy importante la investigación ambiental en relación a que las células y nuestro organismo responde y genera bioelectricidad. Eso no lo podemos negar desde hace mucho tiempo, pero apenas en esta época se está empezando a estudiar de manera sistemática. Y bueno, tenemos la gráfica que les mencionaba del ángulo de fase, generalmente donde está aquí la Z viaja abajito, generalmente ahí se da el ángulo de fase a 50 Hz. Es muy importante decirles, kilohertz, 50 kilohertz, es muy importante decirles que cada frecuencia va a tener en el arco
un distinto ángulo de fase. Entonces, generalmente la frecuencia que más se ha utilizado a lo largo de los años es a 50 kilohertz. ¿Por qué? Porque es la que mejor penetra los tejidos humanos. Digamos, una corriente de una frecuencia que es compatible o penetra bien los tejidos humanos y nos da mucha información, a diferencia de otras frecuencias que no nos dan tanta información respecto a las células. Generalmente los equipos lo determinan así, pero bueno, ahorita ya los equipos multifrecuencia lo pueden determinar el ángulo de fase a varias frecuencias, conociendo la resistencia y la reactancia a distintas frecuencias, podemos determinar el ángulo de fase a distintas frecuencias, que ya al final les platicaré por qué esto pudiera ser importante para el análisis de enfermedades. Y bueno, el cáncer es una enfermedad donde existen mutaciones, existen alteraciones citoplásmicas, y básicamente es un crecimiento descontrolado de células, y hay una propagación en el cuerpo anormal que daña otros órganos y al final termina con la muerte del paciente. En muchos casos, realmente muchos cánceres todavía no los podemos curar, algunos cánceres ya los curamos, sobre todo si los detectamos en etapa temprana. Esto de la detección en etapa temprana es muy importante porque con la evolución de los sistemas de impedancia eléctrica es posible que podamos establecer un riesgo para ver si un paciente pudiera tener cáncer o no. Bueno, entonces, en el cáncer, pues una célula con mutaciones genéticas, con una alta proliferación, que no hace caso a sus vecinas, el cuerpo humano es como una comunidad, como una ciudad. Cuando alguien no hace caso a las reglas, va a suceder un caos. Y lo mismo ocurre en el cáncer, cuando no hay un orden pues a nivel global de las células, si hay un grupo de células que no hace caso a otras células con la señalización bioquímica que se da en el cuerpo, pues va a suceder esto, ¿no? Que se va a descontrolar el crecimiento, va a ser un tumor, o sea, una bola, y ya después, pues va a tener otras consecuencias y se va a otros órganos como el cerebro. Y bueno, tenemos también algunas formas de trabajar la resistencia y la reactancia. Una es el ángulo de fase, y también podemos estas coordenadas, un desarrollo de un italiano que se llama Piccoli, y podemos establecer muy fácil cómo los pacientes se nos van moviendo de cuadrantes. Como ven, generalmente decimos, en este cuadrante están los pacientes caquéticos, acá los deshidratados, acá los musculosos o atléticos, y acá los edematosos que están llenos de agua. Esto tiene una gran ventaja de que podemos seguir al paciente a lo largo de su evolución y determinar si lo vamos llevando bien hacia el estado de mayor salud. En el cáncer, pues sucede lo mismo. Al dar una quimioterapia y reducir la masa tumoral, puede suceder que el ángulo de fase se incremente, como hemos visto aquí en experiencias que todavía no hemos publicado, pero estamos haciendo estudios donde después de la radio, al terminarla, el ángulo de fase sube en relación a como lo tuvo al inicio de la radio. Pero bueno, hay algunos trabajos que se han publicado donde se ve que la agresividad del tumor, en este caso, está asociada a la integridad de la célula, y esto se puede medir con el ángulo de fase, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque tenemos un nuevo marcador de una practicidad. Tal vez la impedancia es lo más fácil de medir, es menos cruento, no hay que picar las venas, no hay que hacer nada doloroso para el paciente y es rápido de obtener. Es una maravilla, pero nos falta analizar data o datos para poder decir en dónde se utiliza y con qué tipo de parámetro bioeléctrico es el que vamos a considerar para una enfermedad determinada. Y bueno, aquí tenemos cambios significativos en el ángulo de fase, ¿verdad? Tanto como si el tumor es pequeño, si el tumor es más grandecito, y tenemos la significancia estadística, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo de fase, si tenemos una significancia estadística en relación a los tumores pequeños a los tumores grandes, ¿no? Aquí tenemos una reducción del ángulo de fase cuando hay algunos tumores pequeños en esta publicación.
Tenemos más publicaciones donde todo va en relación a la salud de la membrana celular. Eso lo tengo que dejar muy claro. En cáncer lo que buscamos es determinar la salud de membrana celular a través de la impedancia eléctrica para determinar el riesgo que tiene ese paciente, por ejemplo, de progresar, ¿no? Aquí tenemos que la capacitancia de la membrana es un factor pronóstico, un indicador de sobrevida en cáncer de cabeza y cuello, ¿verdad? La capacitancia, pues es de lo que les platicaba, es esa capacidad de la célula de que es como las baterías, uno las conecta y cargan, y si uno conecta un cable empieza a usar el celular, se empieza a esa energía que cargó a liberar. Entonces, esa capacidad de almacenar energía es capacitancia. Entre más capacidad de energía tenga una célula, es que tiene más saludables sus membranas. Aquí vemos una importantísima diferencia en la sobrevida en pacientes que tuvieron una capacitancia de la membrana diferente. Por ejemplo, que va en relación al ángulo de fase, obviamente, pero no es ángulo de fase, es capacitancia. Pero bueno, vemos cómo los pacientes que tienen una capacitancia mayor al 0.742 están viviendo mucho más que los pacientes que tienen una capacitancia menor a 0.743, que es la curva en línea continua contra la curva en línea punteada, que viven mucho más tiempo. Aquí abajo tenemos los meses que viven y la probabilidad de sobrevivir. Vemos que los pacientes que tienen una capacitancia más alta realmente tienen una mayor sobrevida. Entonces, yo creo que ya no hay duda. De esto ya no hay duda y ya es ciencia, o sea, ya es un conocimiento real. El ángulo de fase es un marcador de sobrevida en casi cualquier enfermedad, en casi cualquier ser humano y muy importante en cáncer. Yo creo que aquí es donde se ven más las diferencias de sobrevida entre un paciente que tiene ángulos de fase altos o capacitancia alta y un paciente que tiene ángulo de fase bajo o capacitancia baja. Y bueno, continuamos con más ejemplos. Hay revisiones sistemáticas donde se determina que el ángulo de fase realmente es un marcador pronóstico de sobrevida. Las revisiones sistemáticas en medicina las consideramos los estudios que aportan mayor certeza para que un marcador o una intervención sea, sea benéfica, ¿no? Un metaanálisis, pues junta muchos estudios y después de juntarlos, vemos si realmente todos van caminando, o algunos sí, otros no, hacia las conclusiones que se han determinado en la mayoría. Es como sacar un promedio de muchos estudios y vemos si realmente en todos esos estudios se conserva el valor predictivo del marcador bioeléctrico. Entonces, aquí en este metaanálisis fue positivo, donde el ángulo de fase realmente es predictor de sobrevida global. Y bueno, tenemos un montón de publicaciones donde tenemos que se determinan los puntos de corte de diferente forma, con diferentes equipos, y por eso es la variación. Es por eso que tenemos que crear normas internacionales donde establezcamos los criterios para ver qué ángulo de fase, con qué punto de corte y cómo vamos a normalizar los dispositivos para que todos nos representen más o menos lo mismo. Por lo tanto, es importante crear organizaciones de bioimpedancia eléctrica, sobre todo dirigidas a crear normas o guías que establezcan cómo obtener un ángulo de fase realmente predictor de las enfermedades que estamos considerando. Y bueno, debido a esta variabilidad, tenemos un problema. ¿Qué punto de corte es el que vamos a establecer para que los pacientes que tengan una predicción de vivir más o vivir menos? Todavía es inconsistente el punto de corte. Desgraciadamente es inconsistente por la variabilidad en la determinación y en la construcción de los equipos. Por lo tanto, tenemos que normalizar eso, o cada compañía tendrá que normalizar, pero es más difícil porque cada compañía tendrá que hacer sus estudios para establecer los puntos de corte, y pues bueno, eso nos puede retrasar algo en el tiempo para poder aplicar esta noble tecnología a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos más estudios, ¿no?
donde tenemos igual cáncer de cabeza y cuello, donde tenemos que el ángulo de fase tiene que ver con mala o buena nutrición, ¿verdad? Y también con sobrevida global. Continuamos. También en cáncer no solamente es útil para ver cuánto va a vivir un paciente, sino establecer el riesgo de desnutrición y probablemente la velocidad de pérdida muscular secundaria al tratamiento oncológico. Eso es muy importante, no dejar que nuestro paciente acabe con su músculo. Eso se puede determinar si queremos hacerlo en una medida directa, sin intervención de modelos, ángulo de fase. Si ya queremos modelos, pues podemos usar los modelos de muchos equipos que actualmente pues han sido criticados porque pues los modelos se basan en cilindros y en cubos y no representan propiamente la anatomía humana. Por eso muchos investigadores queremos usar medidas directas como el ángulo de fase, la reactancia, la resistencia o el índice IR, ¿no? El índice del que ya se ha comentado. Bueno, entonces tenemos un montón de valores. Cada artículo prácticamente establece sus puntos de corte, por lo que los que estudiamos impedancia tenemos que organizarnos. Muy importante, ¿verdad? Bueno, la supervivencia, como otra vez, y siempre sigue saliendo significativa en relación a la sobrevida. Tenemos otro estudio, ¿verdad? En cáncer avanzado, estudio preliminar, y también se observa la misma cuestión, ¿no? También tenemos aquí otros estudios donde se evalúa la nutrición en cáncer y con una revisión sistemática, y también se observa cómo el ángulo de fase, sobre todo, también tiene relación con la sobrevida. En este artículo, interesantemente, pues también se consideran el ángulo de fase estandarizado, ¿no? Que tiene que ver con tener estudios poblacionales y considerar la estatura y el peso para poder determinar un ángulo de fase estandarizado que sea menos variable o menos variante para poder estar entre equipos y entre las poblaciones se utiliza el ángulo de fase estandarizado, ¿verdad? Que es simplemente el ángulo de fase, ajustarlo con la edad y con el peso y con la talla o el IMC. Entonces, ahorita también tenemos que ponernos de acuerdo ese ángulo de fase estandarizado, cómo lo vamos a estandarizar, con qué patrones o marcadores corporales de la persona. Bueno, y bueno, vamos a ir aquí a la malnutrición, pues el cáncer es muy importante, ¿sí? Con esto, básicamente la impedancia a la fecha nos está sirviendo para determinar el estado de salud. Y aquí tenemos cosas muy interesantes, donde ya estamos analizando, como vemos aquí, tejido o cultivo con impedancia para ver y estandarizar a nivel tisular, o sea, a nivel de célula y célula, ya no tanto a nivel global en la piel, sino que vamos a agarrar tejidos y células, vamos a determinar los ángulos de fase o la resistencia en las reactancias que se determinan en el tejido. Particularmente a mí me interesa mucho esa investigación. Estamos empezando a generar los proyectos para poder investigar si la impedancia también se puede ser útil. Digamos, por ejemplo, en una cirugía se abre un paciente, se ve y decimos, ay, trae una lesioncilla ahí blanquita, ¿será cáncer o no? Que piquemos con una agujita y nos pueda determinar si es metástasis o no, o inclusive en un ganglio centinela, detectar si hay cáncer o no con bioimpedancia. O sea, hay muchas cosas por hacer en cáncer con la bioimpedancia, que es una técnica barata en relación a otras metodologías que hay, porque es de bajo costo, porque un solo equipo nos puede medir miles de mediciones y pues sigue siendo consistente el equipo. Hay equipos muy reproducibles, ¿no? Y bueno, pues como les decía, el umbral de 50 ohmios se estableció para ver por qué penetra bien los tejidos, y en este artículo pues se observa también otra vez el ángulo de fase, cómo hay más riesgo
o no riesgo de cáncer, y ese fue el diseño del estudio como se ve aquí, ¿no? ¿Sí? Y vamos a adelantar un poquito también, otra vez, las curvas de sobrevida, donde vemos en este artículo cómo los pacientes que tienen un ángulo de fase, en el caso de azul, más alto en distintas neoplasias y también a diferentes, si ven aquí, esto está bonito porque podemos ver cómo el ángulo de fase se puede determinar a distintos kilohertz, ¿verdad? Y en general se comporta en la mayoría igual, pero en algunos se separan más las curvas. Es posible que la medición de ángulos de fase a distintas frecuencias nos den más información acerca de una enfermedad. Es decir, vamos a encontrar patrones de ángulo de fase. Y bueno, ya para concluir, vamos a, ya me lo concluyo, la cuestión local. O sea, ¿cómo podemos determinar localmente, por ejemplo, en vez de hacer una mastografía que atraviesa rayos X, actualmente se están estudiando mastografías por impedancia. Hay un equipo ruso que ya está comercializado, inclusive aquí en México, donde se pone la mama, en vez de ser una mastografía de rayos X, es una mastografía de impedancia, ¿verdad? Entonces, hay cosas interesantes que se están desarrollando. ¿Y qué hemos visto en nuestro hospital? Bueno, hemos estudiado pacientes, con el BioD Expert, en donde hemos visto, pues que algunos factores, son diferentes en pacientes que tienen recurrencia de la enfermedad o no recurrencia. Aquí no estamos hablando de pacientes que tienen cáncer y los que no tienen cáncer, no. Los que tienen cáncer, digamos que con quimio y radio se liberan de la enfermedad un tiempo y algunas de esas pacientes la enfermedad les va a volver. A eso se llama recurrencia. Estudiamos pacientes recurrentes y no recurrentes y vimos efectivamente que las pacientes recurrentes tenían un ángulo de fase menor. 5.38 más menos 0.83 en las recurrentes y las no recurrentes 6.017 más menos 0.50. Entonces vemos estas diferencias que marqué en azul son significativas. El tamaño del tumor, fíjense qué interesante. 4.74 contra 3.15. Aquí está volteado y cae 67. O sea, marcadores de agresividad se relacionan con el ángulo de fase. Aquí tenemos, por ejemplo, la curva RO, que esta curva, entre más se acerque al 1, esta curva negra, podemos decir que es mejor la predicción. Me interesó también la gráfica de aquí a la derecha, en donde vemos cómo las pacientes que tienen ángulo de fase menor a 6 y mayor a 6, vean las que tienen menor a 6 del ángulo de fase. ¿Qué es lo que vemos en el ángulo de fase menor a 6? Que el tumor es mayor. En el ángulo de fase mayor a 6, el tumor es menor. Entonces, hay una relación inclusive con el tamaño del tumor y analizando de forma sistemática esto, podríamos mejorar el diagnóstico y establecer el riesgo de esa paciente a progresar y por lo tanto definir la agresividad del tratamiento que vamos a dar. Y bueno, también se pueden evaluar, hay algunas publicaciones todavía también que falta consistencia y reproducibilidad para determinar el estado de los micro y macronutrientes, por ejemplo, vitamina D. En muchas enfermedades, el ángulo de fase, la resistencia a la reactancia, el índice de impedancias puede resultar útil para determinar el estado de salud. Y pues ya con la inteligencia artificial, con mayores marcadores, mayores frecuencias, como el BioD3, que ya trae frecuencias prácticamente ilimitadas, pues podemos determinar y hacer inteligencia artificial para determinar de mejor manera tanta información y determinar qué factores son los más importantes sin perdernos en los que no son importantes. Para eso ya estamos aplicando algunos procedimientos de inteligencia artificial o de algoritmos de machine learning o aprendizaje automático para determinar cómo estos valores nos pudieran hablar o obtener información acerca del estado de salud del paciente o del riesgo de recurrencia o del riesgo de cáncer o del riesgo de morir, etcétera. Y pues este es el equipo, el BioD3, donde vemos el arco de los ángulos de fase y vemos
en este paciente cómo hay un desfase de los ángulos de fase, se empiezan a perder o a tener un patrón característico en la espectroscopía, y también aquí vemos cómo los triangulitos son el ángulo de fase, cómo se desfasan un poco, pero todo esto que en un tiempo se podía considerar, digamos, algo que no nos gustaría, pues que nos gustaría la consistencia, pero estas cuestiones nos pueden dar patrones característicos de una enfermedad o de un desenlace de una enfermedad. Entonces, entre más frecuencias, más data generemos, como las que nos estamos aquí en la ventanita de la derecha, como tenemos muchísimas frecuencias con su resistencia, su reactancia, su ángulo de fase, etcétera. Toda esta información, por ejemplo, de un paciente podemos obtener miles de datos que después podemos analizar para que nos prediga de mejor manera lo que va a ocurrir con ese paciente. En eso estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí investigando dónde podemos sacar más información del comportamiento bioeléctrico de un cuerpo humano. Y, pues bueno, tenemos mucha informamación por analizar y tenemos que medir más pacientes, ponernos de acuerdo, hacer normalizaciones internacionales para que todos nosotros podamos obtener los parámetros que nos van a servir para predecir riesgos en nuestros pacientes. Y bueno, presentamos algunos equipos con los que hemos trabajado, ¿verdad? Este es el equipo ruso que hace mastografía. Este equipo se mete en la vagina para determinar el ciclo ovárico, pero también se está utilizando o se están estudiando este equipo en Inglaterra para determinar cáncer de cervix. Esto choca con el cervix, esta partecita de oro, y esto nos va a permitir determinar si hay cáncer de cervix o no, si los estudios salen positivos y se validan. Y tenemos el BioD3, pues la tecnología más nueva de Aminogram, donde también se determinan un montón de frecuencias, que el espectro que les mostré aquí, este espectro, es el que se obtiene del BioD3. Entonces, bueno, hay muchos equipos, tenemos que hacer mucha colaboración, y pues espero que continuemos en esta bonita organización, que estamos con Aminogram, cómo estamos colaborando con varias universidades, para que esto de la impedancia pueda realmente llegar a donde no ha llegado, que es a la práctica clínica de las diferentes especialidades médicas y de las diferentes especialidades de nutrición y de cualquier área de la salud donde la impedancia pueda ser útil. Yo sinceramente creo que la impedancia es útil, es barata, fácil de obtener, y bueno, si ya tenemos como software que analice los datos, pues también va a ser fácil de obtener los marcadores. Y pues bueno, para cerrar, me quedo con la hipótesis con la que trabajamos aquí en el hospital para estudiar los fenómenos bioeléctricos del cuerpo. Nosotros creemos como hipótesis que los cambios bioeléctricos se pueden detectar y manifestar antes que los cambios moleculares. Por lo tanto, si llegamos a tener sensores muy finos y analizar mucha información de manera precisa, tal vez nos adelantemos mucho a la enfermedad y podamos diagnosticar de manera temprana cualquier complicación y establecer riesgos de tener o no una enfermedad, de vivir o morir, o de complicarse o no complicarse, de progresar o no progresar, de recurrir o no recurrir. Es todo por mi parte, muchas gracias, y ahí está mi correo para cualquier duda, información, contacto o colaboración. Muchas gracias. Muchas